Bueno, antes de comenzar, ¿alguien sabe cuándo se instituyó el Día del Maestro en México? ¿Alguien tiene el conocimiento? No, bueno, lo voy a compartir entonces. El Día del Maestro y la Maestra se celebró el 15 de mayo en México, y esta fecha es en la cual se celebra a todos los que enseñan, ¿verdad? Esta celebración inició por primera vez gracias al presidente Venustiano Carranza en 1917. Él fue el que decretó que ese día se celebrara a los maestros, ¿verdad? Esto es en cuanto a lo terrenal, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Le voy a pedir que me acompañe a 1 de Timoteo 5:17. 1 de Timoteo 5:17. Cuando lo tienen me dicen amén, por favor. ¿Amén? ¿Sí? 1 de Timoteo 5:17 dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer en versión nueva internacional. Dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Aquí nos está diciendo esta palabra que son dignos de admiración, pero doblemente los que nos dedicamos a la enseñanza, ¿verdad? Los que de alguna manera formamos parte de la iglesia como maestros o como predicadores, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios. Esta es una bendición, hermanos, para todos aquellos que somos maestros, que predicamos la palabra. Es una bendición que sabemos que tiene un costo, ¿verdad? Los que predican la palabra, los que enseñan a los niños, todos aquellos que son maestros saben que no es una tarea fácil, ¿verdad? Que requiere muchos sacrificios. ¿Qué es lo que requiere la enseñanza cristiana? Requiere un llamado, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a Cristo, esto lo veíamos en la clase el viernes con los estudiantes de la universidad. Cuando uno llega a Cristo, Dios cambia sus vidas, ¿verdad? Volvemos a nacer de nuevo, dice la palabra de Dios. Dejamos nuestra vida pasada para iniciar un nuevo proceso. Cosa siguiente es el alimentarnos. ¿Cómo nos vamos a alimentar? Con la palabra, con las reuniones, con venir a casa, con buscar un tiempo de devocional. Y por consiguiente, tiene que existir un crecimiento en nosotros. Ese crecimiento, después del bautismo en agua, en el Espíritu, es cuando Dios ya nos da las capacidades. Cada uno de nosotros, ¿quién de los que está aquí no ha recibido a Cristo? Nadie, ¿verdad? Por lo tanto, todos ya somos nacidos de nuevo. ¿Quién de los que está aquí no se ha bautizado aún en agua? ¿Nadie? Ahí tenemos uno. Bueno, los que ya nos bautizamos, entonces ya estamos en un proceso de crecimiento. Ya debemos tener los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son estas habilidades? Sabemos que son 5, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que a unos les dio la autoridad de ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, ¿sí? Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de empezar a desarrollar esas habilidades que Dios ya les dio. Recordemos la parábola de los talentos, ¿verdad? Cómo este hombre les da, fuese que los talentos era la moneda, ¿verdad? Les da ciertas partes de monedas. ¿Y qué dice la historia? Que unos
tuvieron miedo de perderlo. Es decir, uno tuvo temor y ¿qué hizo? Mejor lo enterró, mejor lo voy a enterrar para que no se me pierda. Y cuando venga el que me lo dio, se lo regreso. Mira, aquí está lo que me diste. Otro lo puso a trabajar y lo duplicó. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que cuando regresó su amo y les dijo, ¿qué hicieron con lo que les di? El que enterró dijo, pues va a estar muy contento mi amo, ¿verdad? Porque aquí está, no se perdió lo que me dio. Pero dice la palabra de Dios que se molestó, ¿verdad? Porque en lugar de multiplicarlo como los demás, él lo enterró. Entonces no dejemos, hermanos, que esas habilidades que Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros, las escondamos. A veces por temor, a veces por falta de tiempo, a veces por engaño del enemigo. ¿Usted cree que el enemigo va a querer que trabaje en la obra de Dios? Pues claro que no. No le conviene, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que ponernos a su servicio. Tenemos que decir, Dios, aquí estoy, úsame. ¿Cuántos cantos no cantamos, verdad? Envíame a mí, úsame, soy tu siervo, pero realmente, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios ya nos ha dado? Porque a cada uno, Dios nos ha dado un regalo, hermanos. Y esta predicación no quiero que la tomen como un regaño, como dice Mundo. Esta predicación es de pan, esta predicación es de bendición. Tome lo positivo, ¿verdad? Porque Dios esta mañana nos quiere hablar. Entonces, cuando llegamos a Cristo, aparte de la transformación de que dejamos el pecado e iniciamos una nueva vida, iniciamos un crecimiento alimentándonos y sirviendo a Dios. Esa es la finalidad con la cual Dios nos rescata, con la cual Dios nos elige, de que le sirvamos, de que seamos fieles en lo poco. Amén. ¿Qué más requiere la enseñanza cristiana? Requiere tiempo y dedicación, hermanos. Es a veces a lo que le tenemos miedo. A veces que creemos que somos dueños de nuestro tiempo y nos cuesta un poquito de trabajo el dedicar o el esforzar una parte de nuestro tiempo. Pero, hermano, es una bendición, dice la palabra de Dios, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás que nos será añadido. Entonces, busca el reino de Dios, busca la justicia de Dios, busca tu llamado, dedícale tiempo y esfuerzo. ¿Se requiere mucho tiempo? Pues claro que sí se requiere tiempo, pero también hay una bendición. ¿Cuánto tiempo, maestras, se tardan en preparar una clase, Marilu? Toda una semana te llevas de estar investigando. Fíjense, eso es lo que quiero que los papás hoy vean y los jóvenes que están aquí, que están escuchando esta palabra. El tiempo que dedican sus maestros a preparar la clase. Mundo, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer una predicación? Fíjese, hermano, pastora, ¿cuánto tiempo se tarda en una predicación? ¿Se fijan? Eso es para que valoremos el esfuerzo que hacen nuestros maestros, ¿verdad? Porque no es fácil, hermano, estar aquí al frente, créanme que no es fácil. A veces lo vemos muy fácil, pero lleva mucha responsabilidad y mucho esfuerzo. Por eso, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que demos honor a los maestros, porque se dedica tiempo y esfuerzo. Requiere también el fruto del Espíritu. Cada uno de nosotros que estamos en la enseñanza y que estamos de este lado, necesitamos todos los días empaparnos y pedirle a Dios, ¿verdad? Tenemos que tener amor, gozo. El trabajar con pequeños requiere todo el fruto del Espíritu, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todos. Porque a un pequeño o incluso también a un adulto tenemos que hablar y buscar la manera en la cual que al compartir existe una empatía, ¿verdad? Y que no se sienta uno
a estar aquí al frente y tener la cara tristes o enojados. Y muchas veces, hermanos, eso es ahora sí que lo que callan los maestros. No me dejarán mentir los que predican y los que enseñan la palabra. Hay veces que estamos de este lado, que tenemos que compartir, y a veces tenemos algún dolor, ¿sí? A veces no dormimos bien por alguna situación, a veces estamos cansados, pero tenemos que dar nuestra mejor presentación, y no por querernos exaltar nosotros, sino porque la palabra de Dios así lo requiere. Yo no me voy a poner aquí a hablarles de gozo si no lo vivo. La palabra de Dios primero la vivimos los que predicamos y después la compartimos. No podemos predicar algo que no hemos vivido o experimentado. Por eso es la importancia de que nosotros, como maestros, le pidamos al Espíritu Santo. En las clases que estamos viendo los viernes, dice la palabra de Dios que lo que necesitemos, lo pidamos al Padre. Recordemos este versículo que dice la palabra de Dios: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre, que es justo, que es amoroso, nos va a dar a nosotros? Entonces necesitamos algún fruto del Espíritu, pidámoslo. Me cuesta trabajo ser amable, pídelo. Tener amor, pídelo. Tener fe, pídelo. Amén. Pidamos al Padre. Jesús es nuestro maestro de maestros, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña Jesús? Vamos a buscar la cita en Marcos 1, 16 al 22. Marcos 1, del 16 al 22, vamos a estar leyendo. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: vengan en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Cuando nosotros vemos las películas de Jesús, vemos que Jesús va hacia el mar, ve a los pescadores, los invita, se los lleva, y acto siguiente, ¿qué pasa en las películas? Ya están trabajando, ¿se han visto? Ya están trabajando en la obra, Jesús ya está haciendo milagros, ya están, pero en ese proceso, hermanos, eso que no se ve en la película, es lo que dice la palabra de Dios, que Jesús les enseñaba. Es decir, Jesús primero los enseñó, los capacitó. ¿En qué? En su palabra. Pero fíjense algo muy importante, Jesús les dio una capacitación de la palabra de Dios. Jesús les mostró el reino en la tierra. Jesús, hablando de sus parábolas, contando historias, anécdotas quizás, ellos aprendieron de eso. Pero ¿qué pasa? Que ellos, vemos más adelante, vamos a buscar en Lucas 9:1, acompáñenme por favor. Lucas 9:1. Cuando lo
tengan me dicen amén, por favor. Amén. Lucas 9:1 al 6, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: habiendo reunido a sus 12 discípulos, es decir, aquí ya estaban los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quédense allí y de allí salgan, y donde quiera que no les reciban, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Acto número 1, vemos que Jesús les enseña la palabra de Dios. Y acto número 2, los vemos que ya están haciendo milagros. Ya están sanando enfermos. Ya están liberando gracias al poder de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros iniciamos un proceso en Cristo, tiene que existir este poder, hermanos. Y tenemos que tener un ministerio. Esa es la voluntad de Dios. No quedarnos como bebés espirituales. Tenemos que crecer en la palabra y tenemos que actuar conforme a lo que Dios nos ha dado. Por eso fíjense, cuando empecé la predicación, me pregunté: ¿cuántos han recibido a Cristo? Todos. Les pregunté: ¿cuántos faltan de bautizarse? Unos pocos. Entonces, si ya tenemos el bautismo, si ya recibimos a Cristo, ya deberíamos estarnos preparando para lo que Dios tiene para mi vida. Ya debería yo saber cuál es el propósito por el cual Dios me rescató. Porque Dios me salvó para trabajar en su reino. No me salvó para estar aislado o en mi casa, ¿verdad? Tengo que ejercer lo que Dios ya me ha dado. Tengo que tomar eso que Dios ya predestinó para mi vida, hermano. Y tenemos que hacerlo. A veces esperamos, o a veces habemos personas que nos quedamos esperando hasta que alguien nos diga: oye, ¿no te gustaría ser maestro de niños? ¿No te gustaría ser ujier? ¿No te gustaría estar en el proyector? Y a veces es falta de que nosotros pongamos, hermanos, decir: yo quiero servir a Dios. ¿Qué necesita mi iglesia? ¿En qué puedo crecer? ¿En qué puedo aportar? En la iglesia se necesitan muchas manos, hermanos. Ustedes lo han visto. Ahora que el tiempo que estuve en cirugía, fue todo un caos el tema de la proyección, de la música, de los videos. ¿Por qué? Porque nadie se acercaba a decirme: Ray, yo quiero apoyarte, yo quiero servir en esa área. Cuando hay enfermedad, en el caso de José Luis, que no hay alabanza, ¿cuántos no tenemos o no queremos decir: yo quiero tocar la guitarra, yo quiero cantar? Es tiempo, hermanos, que como iglesia nos levantemos de nuestros lugares, que sirvamos a Dios, que pongamos estas manos, esta boca, todo el cuerpo que Dios nos ha dado a su obra. Denle un aplauso a Cristo, hermano, porque Cristo lo ha rescatado, lo ha salvado para que le sirva. Y el enemigo va a intentar desanimarlo, de decirle: tú cantas horrible, ¿no? Ni te pares aquí. Tú de maestra de niños no, porque no tienes carácter. Tú de esto no puedes, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Dios lo rescató y usted se está alimentando en la palabra. Tiene que haber un amor en su corazón y tiene que hervir su sangre. Como dice la pastora Lupita, que ella cuando ve alguna necesidad, le hierve la sangre. Así debe de haber, hermanos. Debe de haber y debe de existir el decir: yo quiero servir en mi iglesia. Yo quiero que todo lo que me ha dado Dios, ponerlo a su disposición. No sea como ese obrero que escondió los talentos, hermanos. Póngalos a trabajar.
No hay mejor bendición que trabajar para Cristo, hermanos, que servir en el reino. Amén. Entonces vamos a recordar qué hizo Jesús. Jesús, el Maestro, les mostró la palabra, les enseñó lo que decía el texto, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros cada vez que venimos a casa. Ellos entendieron el propósito de que Jesús les dijo: ustedes pescan en el mar, pero ahora se van a convertir en pescadores de hombres. Ellos lo entendieron, y usted y yo también debemos entenderlo, que nuestro trabajo debe ser para servir a Dios y para hacer crecer su reino. Amén. Con el tiempo se convirtieron en pescadores de hombres y sirvieron y fueron a las aldeas y compartieron el evangelio, echaron fuera demonios, sanaron, hicieron la obra de Dios, porque ellos entendieron lo que significaba que Jesús llegó a sus vidas. Y es lo que a veces nos cuesta un poquito de trabajo entender. Jesús llegó a mi vida para salvarme, sí, para perdón de mis pecados también, pero Jesús quiere también que yo le sirva. Y eso es lo que ya no nos gusta, lo que ya no podemos alcanzarlo. Y tenemos que hacerlo, hermanos. Dice una frase en el mundo: la práctica hace al maestro. ¿La han escuchado? Sí. ¿Por qué dice esta frase esto de que la práctica hace al maestro? Porque tenemos que arriesgarnos, tenemos que intentarlo, ¿sí? Yo les voy a compartir brevemente un poco de mi testimonio. Cuando Cristo llega a las vidas de las personas, a veces no sabemos cómo servirle. Cuando Dios llegó a mi vida, yo no sabía cómo servirle. Yo quería, yo anhelaba, yo veía a los músicos y decía: qué bonito que tocan instrumentos, qué bonito que cantan, pero yo no tengo voz para cantar, yo no sé tocar una guitarra. Yo veía a mis maestros de escuela dominical y decía: qué bonito que enseñan, pero a mí no me gusta enseñar, no tengo la capacidad. Y solamente veía lo negativo, decía: no puedo, no voy a saber, no voy a lograr hacer las cosas. Pero esta frase que dice: la práctica hace al maestro, es muy cierta. Porque no todos nacemos ya con las habilidades, hermanos. Ustedes me ven aquí parado y a lo mejor no notan que si tengo nervios o algo, pero yo recuerdo que las primeras veces que yo me paraba aquí me temblaban los pies, se me iba la voz, no podía leer las palabras, se me movían los textos, y todo lo que se han compartido, ¿a poco no es cierto, mundo, pastora? O maestros que están orando ahora por las ofrendas. Cuando nos paramos aquí, todo, ¿verdad? Todo nos pasa, todo se nos olvida, pero la práctica hace al maestro. Tenemos que empezar a practicar, ¿sí? Y no permitir que el enemigo ponga mentiras en nuestras vidas. Si yo siento el anhelo de estar en alabanza, acércate a José Luis, a tu maestro, dile: a ver, Luis, enséñame. Si quieres predicar, acércate a nosotros. Nosotros te compartimos, te podemos empezar. Si quieres dar clase para los niños, acércate también. Hay muchas áreas en las que puedes participar y vas a ver que la bendición más grande es dar que recibir. Cuando aprendamos nosotros a servir en la iglesia, a hacer algo, van a ver la satisfacción que es el servir en Cristo. Amén. Otro punto importante es que cuando Dios te llama, Él te capacita. Así como estos hombres solamente sabían pescar peces y a eso se dedicaban, pero Jesús llega y transforma su vida y les enseña una manera diferente de pescar, porque ahora ya no iban a pescar peces sino vidas, almas para el reino. De la misma manera, si Dios te ha llamado a ser su hijo, Él te va a capacitar. No debes tener temor. Cuando empezamos, los maestros, y empezábamos con nuestras primeras clases, teníamos miedo, no sabíamos si iba a haber empatía con los niños. Las primeras veces que yo compartí aquí al frente, yo dudaba incluso decir: esta palabra no debí haberla hecho, este
este versículo no lo debí de haber puesto, o después decía, ¿por qué no agregué este otro? Pero con el tiempo Dios va perfeccionando, hermanos. Aquí lo importante es que tú decidas, yo te quiero servir, Dios. Usa mis manos, usa mi boca, usa mis pies, aquí estoy a tu servicio. Y que realmente lo pongas al servicio de Dios. Amén. La práctica nos convierte en predicadores, nos convierte en maestros, nos convierte en oradores, nos convierte en músicos, nos convierte en maestros para niños, en ujieres, en servir la Santa Cena. La práctica, si nunca lo hacemos, no vamos a dar ese paso. Es como los niños, si no se enseñan a caminar, nunca lo van a hacer. Si no se enseñan a escribir, nunca lo van a lograr. Aquí lo importante es que decidamos, yo te quiero servir. Amén. Tenemos que aprender a ser maestros en nuestra iglesia. Tenemos que aprender a servir donde Dios nos ha colocado. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. Tenemos que tener nosotros, ahora ya como maestros, esa es la importancia de tener alumnos. Debemos tener, y la palabra es bíblico esto, que nosotros tenemos que tener siempre un discípulo. Como maestros, tenemos que tener a quien estar enseñando para que haga lo mismo. Como grupo de alabanza, todos los que están aquí al frente, tienen que tener a alguien que ya vayan capacitando. No porque vayan a dejar el ministerio, sino que es la voluntad de Dios el enseñar. La pastora tiene que quiere enseñar a predicar. Esa es la voluntad de Dios y es bíblico, hermanos. Que tenemos nosotros que tener a alguien a quien estarle compartiendo lo que ya sabemos para que lo hagan. Enseñarles y explicarles para que el día de mañana, si llegamos a faltar, si tenemos alguna enfermedad, haya quien lo haga. Amén. Y algo muy importante es que tenemos que tener bien presente el llamado de Dios en nuestras vidas. Si Dios nos llamó es para que nosotros hagamos algo para Él. Amén. Tenemos que tener esa disponibilidad. Y la importancia de ser mejores, capacitarnos. Si ya eres maestro, si ya tocas aquí en alabanza, si ya predicas, debes de prepararte. No encerrarte en que yo ya sé todo y ya no voy a aprender. No, prepárate. Haz las cosas con excelencia. Mire, allá afuera en el mundo, a mí me tocaba darle capacitación a gente de donde yo trabajaba. Y muchas veces los jefes decían, a mí ya tú no vas a enseñar nada. No hay nada que yo pueda aprender. Yo tengo 30 años aquí haciendo mi trabajo. Y yo les decía, es que tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer las cosas con excelencia, porque nuestro jefe es Cristo, amén, y nosotros vamos a rendir cuentas a Él. Entonces, si ya tienes un ministerio, síguete esforzando, síguete capacitando, sigue haciendo lo mejor para Él. Y el último punto es multiplicar tu talento, no te lo guardes. Luis ya debería tener, José Luis ya debería tener alguien a quien estar capacitando para la alabanza. El hermano que toca la batería ya debería estar enseñando. Los sugieres ya deberían estar capacitando a alguien, porque es bíblico que nos multipliquemos, hermanos. Es bíblico que nosotros trabajemos para el reino. Amén. Para concluir esta palabra, hermano, te voy a hacer 3 preguntas que te las voy a dejar de tarea para que tú las analices. Número 1, ¿tienes claro tú mismo para qué te ha llamado Dios? ¿Sabes cuál es el ministerio que Dios te ha dado? Si la respuesta es sí, trabaja en él. Si la respuesta es no, pídesela. Dice la palabra de Dios que lo que necesitemos, lo pidamos. Amén. Número 2, ¿has platicado con tu pastora sobre qué quieres trabajar en la iglesia? ¿Te has acercado a él y decirle, pastora, qué se necesita? ¿Qué falta en la congregación? Si lo has hecho, felicidades, esta es tu casa.
Esta iglesia es de cada uno de nosotros. Si ya lo hiciste, qué bien. Si no lo has hecho, acércate. Pregúntale en qué puedo apoyar, en qué puedo servir, qué necesita la congregación para estar mejor. Porque esta congregación es de Cristo, amén. Dios es el jefe y la administradora en este caso es la pastora. Ella tiene que proveer que todo esté funcionando perfectamente. Entonces, esa es la pregunta 2. Y la número 3, decide dejar las excusas, el temor, la inseguridad y sirve a Cristo. No te detengas en tu crecimiento cristiano. Da ese paso que necesitas, da ese paso de estar de este lado, de estar de aquel lado a estar de este lado, amén. Entonces, esa es una pequeña exhortación que les doy hoy, pero más que exhortación, tómalo como una bendición, porque Dios ya te ha colmado de bendiciones y el día de hoy Dios te habla y te dice: los talentos que te he dado, úsalos. Acércate a tu pastor, acércate a tu iglesia y ponlos a trabajar. Amén. Amén. Den un aplauso a Cristo. Sí. Voy a pedirle a Lupita Villa si le pueden hablar para que venga de este lado, y voy a pedir que pasen los maestros de la iglesia de este lado, Blanquita, Luz, Mundo, que también nos enseña la palabra, la pastora, José Luis, que es el encargado de la alabanza, también es maestro. Que pasen de este lado, por favor, que conozcan, hermanos, que están de aquel lado. Ellos son los maestros de la iglesia y el día de hoy queremos orar por ellos, bendecirlos, y que también usted se acerque a cada uno de ellos en las diferentes áreas. Quiere tocar algo aquí al frente, acérquese con José Luis. Quiere predicar, acérquese con la pastora. Quiere ser maestro de niños, acérquese con la pastora Lupita. Use los talentos que Dios le ha dado, hermano. Use esas manos que tiene para el servicio de Dios. También le voy a pedir a la pastora que pase de este lado. Primero vamos a orar por ellos como iglesia. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, que extienda sus manos, que valoremos el trabajo que hacen, hermanos. Como ya lo vimos ahorita, no es fácil preparar una clase para los pequeños. No es fácil preparar una predicación, lleva tiempo, lleva esfuerzo. No es fácil hacer cantos. ¿Cuánto tiempo te lleva, Luis, en preparar un canto nuevo? Una semana o más. Entonces todo ese trabajo, hermanos, que es para Cristo, claro, pero hay que bendecir, hay que agradecer que Dios ha puesto estos pilares en la iglesia y vamos a bendecirlos. Y extienda sus manos. Padre Celestial, te damos gracias por este equipo, Dios, de maestros que has dado en esta congregación, Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu les siga proveyendo, Dios, de esa habilidad para trabajar con niños, para trabajar con jóvenes, para predicar tu palabra, para hacer cantos, Dios. Que tu Espíritu Santo nos siga usando, Dios, y les llene a cada uno de los maestros y maestras de esta congregación, Dios, para que fluya el Espíritu Santo, Dios. Te damos gracias, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y ahora a mí me gustaría que la pastora Lupita orara. Vimos en la clase que es bíblico el ungir, ¿verdad? Y el ordenar. Que tú ordenes a tus maestros, que ores por nosotros, por nuestras manos. Que la pastora de igual manera ore por los que predicamos. Bueno, ahorita que predique, que ore por nosotros. Para que el Espíritu Santo siga fluyendo. Amén. Sí. Y usted de aquel lado, hermano, siga poniendo sus manos, siga bendiciendo esto que estamos haciendo. Hoy nos toca, ¿verdad? Ya pasamos el día del niño, el día de la madre. Hoy nos toca a los maestros. Entonces le pido por favor también que ore
que desde su lado nos bendiga y siga pensando en cuál de estos ministerios quiere integrarse para que Dios también lo use. Amén. ¿Así o todavía? Entonces, siga orando de aquel lado, hermanos. Extiendan sus manos, bendiga, dé gracias a los maestros que Dios ha dado en esta congregación. Bendiga a los maestros de sus niños, bendiga a los predicadores, pídale que el Espíritu Santo nos siga dando revelación, que nos siga dando palabra, que su Santo Espíritu se mueva en este lugar para que nosotros podamos continuar con nuestro trabajo. Pida por nuestras luchas, porque también tenemos luchas como maestros, también tenemos pruebas, también tenemos momentos en los cuales ya queremos correr o dejar el ministerio. Ore, hermano, ore para que la protección de Dios nos siga llenando, que el Espíritu Santo nos siga dando esas bendiciones. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por la vida de cada uno de los maestros, Dios. Que tú sigas, Señor, utilizando nuestras manos, Dios, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para servirte, Padre. Síguenos guiando, síguenos dirigiendo, Padre, conforme a tu palabra, Dios. De la misma manera, Señor, los que predicamos tu palabra, Señor, síguenos bendiciendo con tu Espíritu Santo, llenando, Señor Jesucristo, para que podamos seguir sirviendo, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pido, Padre Celestial, que llenes, Señor. Llena, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Y en verdad que tú quisiste, le llamaste para ministrar en tu reino, Señor. Y él aquí sigue, Señor, alabándote, adorándote con todo su corazón, Señor. Úsale, Padre, para enseñar a otras personas, para que se quede, Señor, tu renuevo de él, Señor, que le enseñes a varias personas a cómo adorarte, Señor. Yo sé que cada día que se para aquí al frente, Señor, él en su corazón siente el propósito del Señor a la congregación, a entrar a tu presencia, Señor. Porque eso es lo que amamos, tu presencia, Señor. Yo te pido por él, Padre. También te pido en esta hora, Señor, que revises sus órganos, Señor. Que revises sus riñones, que revises su páncreas, que revises todo, Señor, de él, Padre. Y que tú le sanes de cualquier cosa que necesites, Señor. Que sus órganos funcionen bien, Padre. Tu voluntad, Señor, es que viva muchos años, Señor, sirviéndote. Por eso te pido, Padre, que le revises tu belleza, Señor, a todos tus cuerpos, que le sigas usando grandemente, Señor, para que podamos estar aquí vestidos, Señor, adorándote a ti, Padre. Yo le bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo lo llene día a día, Señor, minuto a minuto, Señor. Que tu Espíritu Santo le dé el querer como el hacer de tu voluntad, Señor, en esta hora, Padre. Lo declaro libre de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que sus riñones sean limpios completamente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que toda enfermedad se va, Señor. Toda deficiencia se quita en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por él, Padre, por su familia, por los alumnos que tiene, Señor, como en su grupo de alabanzas, que son sus hijos, que es su yerno, Señor, que él sea un buen maestro, que les enseñe siempre a obedecerte a ti, Señor. Porque para eso estamos aquí en la tierra, Padre. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y te doy gracias por su vida, Padre. Que tu unción siempre esté en él, Señor. Que tu discernimiento de espíritu siempre esté en él, Señor. Que tu gracia siempre siga en él, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Raimundo, Señor. Porque tú lo elegiste, Señor, para ser un vocero de ti, Señor. Cuando él habla tu bendita palabra, Señor, él está hablando al pueblo, Señor, enseñando tus mandamientos. Y tú dijiste, Señor, que si enseñábamos a obedecer el más pequeño de los mandamientos,
seríamos grandes, y que si enseñamos a desobedecer el más pequeño de los mandamientos, seríamos pequeños, Señor. Y Él es grande, Señor, porque enseña tu bendita palabra. Yo te pido, Señor, que todo espíritu de temor lo eches fuera de él, Señor. Que toda opresión del enemigo sea quitada de su alma, de su espíritu, de su mente, Señor. Que no permita, Señor, que ninguna enfermedad le ataque, Señor. Úsale, Señor, síguele usando grandemente. Yo pongo, Señor, un círculo de fuego alrededor de él, y que el enemigo lo vea, ese círculo de fuego, y que no pueda acercarse más a Raimundo. Síguele usando, Señor, que sobreabunde tu bendita palabra, Padre, que tú le sigas dando el alimento que necesita esta iglesia para crecer y para hacer tu voluntad, Señor. Yo lo unjo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y le bendigo grandemente y declaro que todos tus planes y tus propósitos se van a realizar en él, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Glorioso eres, no se vayan, por favor, continúen aquí. Hermanos, pues gracias por tener el tiempo, si quiere también darle un abrazo, darle una palabra a los maestros, pues también puede hacerlo. Que Dios les siga bendiciendo y pues se coma muy rico con su familia. Dios le bendice. No se vayan todavía.